Este panel estará compuesto por Gloria Cayupe, encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío y excomisionada de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. También nos acompaña Nicolás Figari, director ejecutivo de la Fundación Aitue y asesor también de la Comisión Asesora de la Araucanía, y participó como experto de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Don Álvaro Morales, director nacional de CONADI, quien también representó a esta institución en el Comité Experto de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Y por último, Francisca de la Maza, subdirectora del CIR, académica del Instituto de Historia y del Campus Villarrica UC. Ya ha realizado la presentación de los panelistas, nuestro conductor, y nada, es un desafío, ¿no? Es un desafío el que se nos presenta, el poder comentar y el poder dar cuenta de lo que es el trabajo de esta importante comisión. Y ahí hay varias cosas que yo creo que ya han sido trabajadas en el panel anterior y que seguramente van a abordar ahora los ponentes que están acá, como por ejemplo el tema que ya mencionó don Domingo, que tiene que ver con la amplitud que se le quiere dar al informe cuando corresponde a un solo pueblo y a 4 regiones, y también las relaciones que puede tener este informe con la ley indígena, la ley 19.253, y sobre todo, diría yo, con el convenio 169 de la OIT, en qué medida ciertas conclusiones podrían eventualmente poder conducir a vulnerar los derechos que ya están garantizados en Chile y que están garantizados a partir del convenio. Bueno, para poder discutir todo eso, vamos a partir ahora con Álvaro Morales, director nacional de CONADE. 15 minutos y ahí yo les aviso. Ok, pues muchas gracias. Vamos a colocar el cronómetro acá para ir viendo el tiempo y no pasando. Bueno, Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compoché, Incheta Álvaro Morales, Marileo Piñén, director nacional de CONADI. CONADI, la principal sentada al banquillo, creo yo, en este año y 10 meses que funcionó la Comisión Paz y Entendimiento. Y voy a hablar desde la institucionalidad, como obviamente el director, creo que voy a abordar ese tema para dejar las reflexiones, obviamente desde las otras perspectivas acá a los colegas. Y yo creo que es clave para poder entender lo que la Comisión Paz y Entendimiento tenía por misión hacer, que atendamos que la institucionalidad indígena chilena que surge del Acuerdo de Nueva Imperial y que está orgánicamente asentada en la Ley 19.253 del año 1993, es una institucionalidad que obedece a una época histórica y a una realidad de la sociedad chilena que es bastante distinta a la actual. En primer lugar, estamos hablando de una época donde veníamos saliendo de una dictadura, donde el decreto ley 2568, que reemplazó el capítulo 1 de la ley 17.729 de Allende, lo que hizo expresamente, lo decía su artículo 1, fue intentar hacer desaparecer a las tierras indígenas y a los indígenas como categoría jurídica reconocida dentro del Estado. Y eso es algo que fue bastante exprofeso, grosero, y que aprovechó obviamente la fuerza militar y la hegemonía y el miedo que existía en la época para intentar y lograr dividir los títulos de merced prácticamente en su totalidad, que eran los títulos colectivos que venían de las reducciones del cambio de siglo anterior. Y en ese sentido hubo un fraccionamiento y un deterioro del tejido social, ya muy deteriorado por las propias reducciones, que fue bastante, diría yo, impresentable si lo miramos desde el punto de vista actual, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la solución que dio la ley indígena tenía esa realidad histórica enfrente. Un pueblo destinado a desaparecer jurídicamente y deteriorado sociológicamente, donde había que cambiar la mirada. Y el cambio de mirada de la ley indígena, no cabe duda, ya con el convenio 169 vigente en 1989, atiende demandas
que vienen desde los territorios fuertemente y generan una presión sobre la política de la época que decanta en el reconocimiento de una nueva ley y una nueva institucionalidad. La CONADI no es un ofrecimiento del Estado a los pueblos indígenas, es una demanda de los pueblos indígenas al Estado en una situación muy delicada de su historia. Y en ese sentido, atendido también el tránsito de la dictadura a la democracia, y permítanme el eufemismo, es una solución en la medida de lo posible, ¿ya? No se podía obtener todo viniendo de prácticamente la desaparición, y es una ley que tiene muchas limitaciones, baches y también errores gruesos de diseño, desgraciadamente, y con mucho respeto obviamente a los que pudieran haber participado de ese proceso, porque obedecía a la realidad y a las expectativas racionales que podíamos tener en el ámbito político en una época muy compleja. En ese sentido, la CONADI nace y está enfocada, y esto yo lo he dicho en otras instancias, a medio camino entre la solución indigenista propia de la mirada de pobreza, rezago que había que sacar adelante y incorporar a la sociedad chilena, que se refería el profesor Peña, y tibios atisbos de un avance hacia el convenio 169. Hoy día estamos a medio camino, después de 31 años, todavía ni siquiera yo creo avanzamos la mitad hacia la mirada del convenio 169 y la realidad sociológica que está bajo la cuestión indígena ha cambiado bastante. Yo creo que para muestra un botón. La sociedad creo que ha tomado la posta y ha avanzado acá porque la condena que hubo sobre los pueblos indígenas, su cultura y su diversidad, su lengua, su arraigo, su identidad, es algo que ha ido decayendo. Yo les cuento una anécdota. Yo cuando estaba en el colegio, en Traiguén, en el corazón de Malleco, y pasaron los pueblos indígenas, mi profesor, al que yo le tenía mucho respeto, profesor de historia, que en paz descanse, si no, no diría esto, cuando pasó los pueblos indígenas habló de los mapuches como flojos, borrachos y pendencieros. Estando yo sentado ahí y más de algún indígena también que en una adolescencia donde todavía no adquiríamos quizás convicciones más arraigadas y valentía, nos tuvimos que quedar con una sensación de que éramos ciudadanos de segunda clase y eso chocaba directamente con la realidad que yo veía de mis abuelos, de mis padres, que eran sujetos muy dignos, trabajadores y con un código moral que yo consideraba intachable. Entonces, había una distancia que se ha ido acortando entre lo que nosotros somos y sentimos como indígenas y cómo nos ve la sociedad. Porque como bien decía el profesor Carlos Peña, esto es especular, o sea, nos reflejamos en un espejo y lo que se devuelve es finalmente cómo nos dicen que somos, que muchas veces no coincide con lo que nosotros creemos, ¿ya? Y eso obviamente acongoja. Entonces, esa discriminación, esa presión sobre la identidad indígena que se dio en periodos que ya estamos, qué bueno, superando, ha ido disminuyendo y de cierta manera, post-2000 y particularmente yo siento post-2009, cuando entra en vigencia el convenio 169 y coloca otro estándar, una mirada de derechos humanos que está situada en lo indígena y nos da un nuevo lenguaje, nuevos conceptos, nuevas herramientas. De cierta manera la sociedad chilena, creo, echó abajo ciertas distancias en cuanto a discriminación y racismo y permitió que muchos de los indígenas que hoy día estamos transculturizados, pero no perdemos lo que somos, empezáramos a rescatar esa identidad que teníamos un poco escondida, quizás por protegernos de la sociedad, y la empezáramos a enarbolar tímidamente como algo que nos caracterizaba y ya no nos era un lastre, sino que nos era motivo de orgullo. Y eso se ve cuando uno ve el censo, por ejemplo, el año 2002, un 4,6% de la población chilena se autoidentifica como indígena. Pero cuando uno va al censo 2017, que fíjense, no es mucho el tiempo que pasa, pasamos a un 12,8%. Es decir, alcanzamos 2,2 millones de personas que dicen ser indígenas. Estamos hablando de un salto cualitativo y cuantitativo importante. Y no es porque nos estemos reproduciendo más rápido, créanme que no, las tasas de natalidad para todos van a la baja porque vivir y criar descendencia hoy día está difícil. Entonces hay otra cosa que pasó en la psiquis
que fue haciendo cambiar esto y que yo veo un punto de eclosión en el estallido social, donde la verdad es que muchos de los parámetros que nos tenían mentalmente coaccionados se cayeron por algunos breves momentos y surgieron las banderas y los colores indígenas de una forma que yo creo que los propios indígenas jamás habíamos soñado existían. Y eso se hace dar cuenta, y creo que es un punto de inflexión de ese cambio societario donde lo indígena pasa a acercarse al ágora pública y pasa a posicionarse como una cuestión que hay que conversar, hay que discernir y obviamente lo tenemos que hacer entre todos, indígenas y no indígenas. Y yo creo que ese es un tema crucial, porque cuando llegamos a la Convención Constitucional, que ustedes saben el destino que tuvo, claro, algunos dicen se pasaron varios pueblos, digámoslo, es muy en simple, con la visión indígena. Y quizás sí, en base a la realidad chilena quizás no estábamos preparados. Pero efectivamente yo creo que hay que relevar lo otro, que hubo una parte importante de la población que sintió que estos temas había que colocarlos en la discusión pública y había que regularlos para que el pacto social que nos une sea un pacto que nos acoja a todos en la diversidad de colores que tenemos en cuanto no solamente identidad y cultura, sino también miradas de futuro. Entonces, creo que ese es un tema que es crucial y la Comisión Paz y Entendimiento, cuando hoy día se sienta a revisar esto, tiene que revisar la vertiente institucional que acompaña este cambio de realidad sociológica. Y aquí viene el tema. Esta vertiente institucional está anclada en el 93 y la sociedad ha cambiado bastante. Entonces, hoy día, la verdad es que la institucionalidad queda corta con sus herramientas, con sus capacidades para poder enfrentar esto que cuantitativamente se multiplicó y sustantivamente se diversificó de muy variadas maneras. Pensemos solo en un punto. El Fondo de Tierra y Agua, la tierra en definitiva, es lo principal en materia de pacto de nueva imperial y ley indígena. Hoy día, con la urbanidad también autoidentificándose, los temas lingüísticos, culturales, identitarios de cosmovisión han pasado a ocupar un lugar muy relevante donde la CONADI no tiene posibilidades, porque tiene un presupuesto, se los digo derechamente, de 4.000 millones versus 90.000 millones del Fondo de Tierra y Agua. Entonces, esto se empezó a desajustar. Y desgraciadamente también la CONADI, en algún momento cooptada por presiones y miradas políticas, contribuyó de cierta manera a profundizar el problema. ¿Por qué? Porque cedió a las presiones y permitió que se saltaran la fila aquellos que golpeaban la mesa más fuerte y que nos gritaban más fuerte. Y eso es algo que tornó muy difícil la institucionalidad y la convivencia, obviamente, con los pueblos indígenas, con una institucionalidad que pareciera ser de los pueblos indígenas, pero no los representa, porque es el Estado, en definitiva, con una mirada unilateral. Eso lo tuvo la Comisión Paz y Entendimiento a la vista y, ojo con esto, que automáticamente cuando nos sentamos en la comisión, CONADI estuvo en el banquillo como la principal acusada. Yo recuerdo perfectamente la primera sesión, director nacional, y yo era el fiscal en ese tiempo, sentado ante la comisión, y la verdad es que no se sentía mucho reconocimiento, sino más bien una condena anticipada de que la CONADI era la causa de todos los males. Y eso fue algo que fue mutando en el tiempo, cuando nos fueron escuchando, cuando fueron entendiendo las complejidades de esto y fueron entendiendo cómo ha operado y cómo se ha ido asentando la política pública indígena en esta desaveniencia entre las necesidades y las capacidades. Y finalmente la CONADI, creo yo, primero estaba destinada a desaparecer, ¿ya? Por lo menos cambiarle el nombre y hacerla desaparecer eran las dos cuestiones que flotaban, y terminamos pidiendo un fortalecimiento de CONADI, ¿ya? De sus herramientas. Y eso creo que es clave, y no es obra ni mérito de este director que estuvo representando a CONADI, es del entendimiento de la cuestión que hay detrás en materia de políticas indígenas. Y eso yo lo quiero relevar, porque quedó asentado algo que yo he dicho y quiero repetir, que es la idea de que la CONADI hace lo que puede con lo que tiene. Y ahí hay un sendo problema. Y el problema es, creamos
legislaciones, reconocemos al pueblo diaguita, reconocemos al pueblo chango, reconocemos al pueblo selknam y no le sumamos ni un peso, ni una orgánica, ni una oficina a la institucionalidad en los lugares donde están esos pueblos. Entonces, obviamente nos vamos alejando de las soluciones reales. Y eso es lo que hay que actualizar ahora. Hay que actualizar el Pacto de Nueva Imperial y la Ley Indígena a la nueva realidad chilena. Y eso es algo que la Comisión Paz y Entendimiento entendió. CONADI sale, creo yo, acá, no sé si con honores, pero por lo menos aprueba ya el juicio de la historia, porque se dieron cuenta que la mochila que le pusieron a CONADI era una mochila mucho más pesada que la columna vertebral de CONADI. Y en segundo lugar, lo que se hace es apostar por un fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a las políticas indígenas. Primer ejemplo, CONADI lo que hace hoy día, según su mandato orgánico, es coordinar la acción política, el diseño de políticas públicas del Estado y además ejecutarlas. Yo les quiero decir en jerga futbolística que eso es patear el córner e irlo a cabecear. Eso partió siendo un error de diseño imposible de solucionar. Es tan simple como que CONADI, que es un servicio público más, a la par, obviamente, de la JUNAEP, de la JUNJI y de otros, vaya a tocar la puerta del hermano a la pieza del lado y le pida, por favor, que se ordene y se ponga a disposición para lo que necesita este hermano menor o mayor, según queramos. No. Lo que se necesita es un padre que ordene. Y un padre en la jerarquía tiene que tener otra visión, otra posición en el Estado. Y lo que recomienda la Comisión Paz y Entendimiento acá es algo que estaba en varias críticas ya históricas, por lo menos 15 años, que tiene que haber una autoridad de alta jerarquía política que vea las políticas públicas indígenas, las diseñe y luego las ejecute a través de organismos como CONADI, que son técnicos. ¿Ya? Cuando el papá ordena, los hijos obedecen. Eso es lo que falta. Y a su vez ahí hay otro tema que es clave en institucionalidad, que es que hoy día estamos alojados en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con los problemas de pobreza multidimensional. Y ciertamente la cuestión indígena es un problema de pobreza multidimensional, producto, obviamente, de los rezagos históricos, que a su vez son producto de la acción y omisión del Estado en materia de políticas. Pero no solamente es un problema de pobreza multidimensional, es algo más profundo y multifactorial que ello. Y necesita una mirada distinta y peculiar. Y esa mirada se la tiene que dar una institucionalidad ad hoc, digas un ministerio, una subsecretaría que apunte a la complejidad de este desafío. Un minuto. Muy bien. Y eso hoy día se asienta y se proyecta en el informe de la Comisión Paz y Entendimiento, y creo que es algo que hay que atender, porque ninguna política pública sin una institucionalidad fortalecida va a poder asumir los desafíos que presenta la cuestión indígena. CONADI no se ve perjudicada, como me preguntaron en el Mercurio el otro día, ¿va a desaparecer CONADI? No. CONADI va a tomar el lugar que le corresponde en un ecosistema institucional que va a abordar con la complejidad que tiene la cuestión indígena el peso de implementar las políticas públicas que se diseñan. Entonces yo siento que se abre un camino donde esa esquiva institucionalidad, lo decía nuestro colega Donoso en el comité experto, encuentra quizás un camino de salida que nos permita de una vez por todas tener políticas públicas que puedan cumplir lo que prometen. Muchas gracias. Chalto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, nos plantea varios desafíos ahí, los vamos a seguir conversando. Y ahora le vamos a dar el paso a Francisca de la Maza, que es antropóloga, también es investigadora del Centro de Estudio del CIR. Así que Francisca tiene sus 15 minutos. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Quería agradecer primero la posibilidad de estar aquí, compartir con el director de la CONADI, con dos comisionados, también es un honor para mí estar aquí. Y me imagino lo que ha sido escribir este informe con las diferentes perspectivas de los diferentes comisionados, y eso se ve en el lenguaje del texto, yo lo voy a decir principalmente en base al texto, donde se ven las perspectivas diversas, y me imagino que eso fue una negociación
en cada párrafo, no, me imagino, no sé si será verdad, ¿ya? ¿Sí? Cada letra. Y lo voy a hacer desde mi perspectiva de antropóloga, eso también lo quiero reivindicar a los antropólogos y antropólogas que estamos aquí en la sala, no como abogada ni como de otras áreas. Bueno, en primer lugar, a partir de la lectura del informe, es importante destacar el trabajo de la comisión y de los espacios participativos y de diálogos que fundamentaron este diagnóstico, como se llama en el informe, los elementos del contexto, como también la base de las 21 recomendaciones. Como en otras ocasiones, las organizaciones mapuches, sus líderes, sus lideresas, participaron nuevamente en este proceso con la esperanza de avanzar en la búsqueda de soluciones o propuestas realistas de sus demandas históricas. ¿Ya? Como decía don Domingo, muchas comisiones, muchas mesas de trabajo y nuevamente abrieron ese espacio de diálogo. Tal como se expresa en el informe, el punto central tiene relación con la demanda de la tierra, que eso es una demanda histórica, además del pueblo mapuche, no desde el 97, que no, todo el siglo XX la demanda es palpable en todas las organizaciones también que lideraron las organizaciones mapuche. Y bueno, y esto entendido en parte como un proceso de reparación al despojo histórico, y que también en el informe se señala la responsabilidad del Estado en este proceso, y eso también creo que es un punto importante de avance. Y eso, bueno, a partir de lo que se generó con el sistema de erradicación y la colonización, que generó esta estructura en estas regiones cuyas consecuencias se han profundizado a través de los años. La desigualdad, que también se expresa en el informe a partir de los indicadores de pobreza, indicadores socioeconómicos, no solamente tiene como causa la violencia, que un poco se enfatiza eso en el informe, que tiene que ver con los hechos de violencia, que en el fondo se ha disminuido la inversión y otras cosas más, sino yo diría que tiene una base histórica y que eso tiene que ver con esta relación entre la desigualdad y la diferencia, ¿ya? Que es una cosa estructural de estas regiones a partir del sistema de propiedad. Uno de los puntos con mayor énfasis del informe es la cuantificación de la demanda de tierra, específicamente el artículo asociado al artículo 20b, y de las limitaciones institucionales y presupuestarias, como señaló el director, entre otras cosas, lo que ha dificultado disminuir esta brecha entre esta demanda y la capacidad de dar respuesta desde la institucionalidad. Este es el punto más desarrollado del informe, el cual va a proponer diversos tipos, va a tipificar en el fondo el tipo de demanda a partir de los 4 grupos, bueno, que ustedes también lo han revisado, como también la propuesta de una nueva institucionalidad que permita llevar a la práctica estas recomendaciones. Y esto se basa en el concepto de reparación, que también creo que es interesante cómo se instala en el informe en varios niveles. Si bien la propuesta, su viabilidad para llevarla a la práctica es un poco engorrosa desde mi perspectiva, creo que deberá analizarse a medida que se implementa, si es que eso llega a suceder, considerando varios pasos para llevarla a la práctica, que obviamente en un informe acotado como este no está desarrollado. Otro punto clave de la propuesta es la atención a las víctimas de los hechos de violencia asociados al llamado conflicto mapuche, con lo cual también nuevamente se toma el concepto de reparación como medidas que restituyan la dignidad de las víctimas, tanto en lo emocional como en sus demandas de justicia y verdad y garantía de no repetición. Como recomendación en términos generales, las que no se relacionan tan directamente al conflicto y demanda de tierra son históricas, o sea, no hay ninguna novedad, el reconocimiento constitucional, el derecho de tener organizaciones propias, la revitalización lingüística, desarrollo productivo, entre otras. Estas han estado claramente en la demanda de los pueblos indígenas, no solamente el pueblo mapuche, durante, bueno, por lo menos los 30 años, o más de 30 años desde el retorno a la democracia. Y además se presentan bastante en forma general. Y de alguna forma también el lenguaje, a propósito del lenguaje, se omiten varios conceptos que están plasmados en los instrumentos internacionales de derechos indígenas, pero que no están con ese nombre. Por ejemplo, autonomía, no se habla de autonomía, se utilizan otros conceptos que no quieren decir lo mismo, pero que yo creo que eso tiene que ver con la negociación interna que hubo en la comisión, pero bueno, eso lo quería mencionar igual. En general, la argumentación se sostiene a partir de esta información sistematizada de diferentes fuentes estatales y eso creo que es un tremendo avance porque una del diagnóstico es que toda la información está dispersa y que no dialoga entre ellos. Entonces yo creo que la comisión hizo ese tremendo esfuerzo de tener acceso a toda esa información y de ponerla en diálogo y de entender también las condiciones del pueblo mapuche en estas 4 regiones un poco más profundo que otras veces. Y bueno, y esta información, como digo, no dialoga. Y también, por supuesto, los testimonios de las personas involucradas, y eso creo que es un punto de partida relevante. Considerando esto, en términos generales, quiero mencionar 2 puntos básicamente que me llevan a la discusión y reflexión. Primero, el informe y recomendaciones se elaboró en función de 4 regiones.
que se han considerado como parte del territorio histórico, entre comillas voy a poner principal del pueblo mapuche. En la actualidad, como decía don Domingo, existe una población relevante mapuche que no vive en estas regiones. O sea, en el censo, censo del 2017, solamente el 46% vive en estas 4 regiones y no sabemos lo que va a decir el censo del 2024. Respecto a la calidad indígena, datos de CONADI de fines de marzo, estas 4 regiones representan el 57% de calidad indígena mapuche. O sea, el resto está en otras partes del país. Y en el caso de la región metropolitana, supera la Araucanía en 70.000 calidades indígenas. O sea, es un número bien decidor sobre lo que está pasando. Y que ahora con el sistema automatizado, no me acuerdo el nombre técnico, de la CONADI, eso va a aumentar rápidamente, sobre todo en el caso del pueblo mapuche, con los apellidos evidentes, ¿ya? Entonces, eso hoy día ya debe ser mucho más, hoy día ya. Y, por ejemplo, en el caso de Diaguita, que es un dato interesante, hay 117.000 calidades indígenas y en el censo del 2017 solamente eran 88.000 personas reconocidas como Diaguita. Entonces estamos viendo un dinamismo y una explosión de la autoidentificación muy relevante. Y por último el dato de las comunidades indígenas con PJ. También vamos con personalidad jurídica. También vamos a encontrar comunidades indígenas mapuche en Atacama, 2 en Atacama, en Coquimbo, en Maule, región metropolitana, Valparaíso, Ñuble y Aysén. Sobre 60. ¿Ya? Entonces, las comunidades indígenas de las que habla mucho el informe no solamente están en estas 4 regiones. ¿Ya? Como es posible observar desde el terreno, la conformación de comunidades con PJ es un proceso muy dinámico que día a día aumenta la demanda para constituirse como comunidades indígenas, por diversos motivos, tanto para el pueblo mapuche como para otros pueblos. Lo sabe muy bien el director de la CONADI aquí. Dentro de los motivos, uno que hemos visto por lo menos en otras regiones es la presencia de la empresa o proyectos que afectan a sus territorios, y porque de alguna forma la comunidad indígena con PJ, a pesar de sus limitaciones, que no está asociada a un punto en el territorio y no delimita el territorio, ¿cierto? Porque es una organización social, ha sido una herramienta de reivindicación, quizás más evidente en otros pueblos que los mapuches, ¿ya? Y eso es muy importante en el sentido de reivindicar la ley y la CONADI, a pesar de que tiene más de 30 años, ¿ya? ¿Para dónde voy con este argumento? Si bien el conflicto mapuche se ha sustentado en la reivindicación territorial, ese mismo conflicto o despojo histórico es lo que ha provocado la migración histórica y actual del pueblo mapuche a otras regiones. A esto se suma que en regiones del norte del Biobío, por ejemplo, Maule, O'Higgins, incluso hasta Coquimbo, familias mapuches además se van a reivindicar como no migrantes, mapuches no migrantes, incluso hoy día utilizando el nombre mapuche picunche, ya que no recibieron título merced, pero que históricamente reivindican que son originarios de esos espacios. Por ejemplo, descendientes de pueblos de indios, estoy pensando en Codegua, así un caso reciente que hemos trabajado, ¿ya? Entonces, tanto los descendientes de familias mapuches que migraron en diversas oleadas a otras regiones, como también los mapuches que se consideran originarios en otras regiones, aparte de estas 4, y que hoy también son parte del pueblo mapuche. Entonces, también es importante como este foco de limitar este informe a las 4 regiones y no a al pueblo mapuche. Como que ese es un punto que quería poner. Con este argumento quiero ilustrar que el conflicto mapuche o el conflicto de tierras o la demanda de tierras no se va a suscribir solamente a estas regiones y que también las otras regiones puede que en algún momento tengan demanda o por lo menos que por el artículo 20A puedan solicitar tierras también. Por ejemplo, también eso se puede observar con tierras que han sido recibidas por el artículo 20A en Magallanes y Aysén, que son numerosas, no supe de qué pueblo, pero también estamos viendo que esa ha sido una estrategia también de las otras personas, pueblos mapuche y de otros pueblos, para acceder a tierra. Entonces, como que eso como que queda en el informe, no se aborda, pero es importante también mencionarlo, ponerlo sobre la mesa. El informe en reiteradas ocasiones hace mención a poner límite a la demanda y poner límite a la conformación de comunidades indígenas con PJ dentro de un mismo título de merced, y así cerrar la demanda de tierra y poner fin a esta reivindicación histórica. Y este enfoque, por lo tanto, no va a considerar estas dinámicas de la población mapuche que yo traté de ilustrar, que es lo que ha llevado a que se generen estas múltiples comunidades con PJ por diversos motivos, ¿ya? Es que cuando hay más de un título, más de una comunidad con PJ en un título de merced, hay muchos motivos, ¿ya? Y uno principal, por lo menos de lo que yo he visto en mi experiencia, tiene que ver con los troncos familiares. O sea, la erradicación unió troncos familiares
y que en algún momento esta posibilidad que da la ley de conformar comunidades con PJ diferenciada ha sido también la oportunidad de reivindicar su tronco familiar. Entonces, decir que ahora solamente van a ser 3 para el tema de la demanda de tierra, también es como desconocer esta dinámica propia, aparte de los conflictos de liderazgo y otras situaciones que pueden haber, ¿ya? Pero quiero dejarlo ahí. Entonces, esta limitación que se pone en varias frases en la comisión, yo creo que hay que revisarlo en el sentido de decir esto pone fin a la demanda de tierra del pueblo mapuche, o la demanda de tierra indígena, incluso, que sale en un párrafo, ¿ya? Porque yo me pregunto, ¿se podrá cerrar un proceso que es parte de la dinámica de la población? Las familias crecen, las comunidades se dividen, etc. ¿Ya? Entonces, la idea de cerrar el conflicto, llegar a una solución y poner los límites va en contra del mismo convenio, en el sentido del derecho de los propios pueblos de tomar sus decisiones, como también limitar la responsabilidad del Estado y sus instituciones. Entonces, más que cerrar la demanda de tierras, considero que es necesario pensar en mecanismos a futuro, porque no va a parar la demanda. El conflicto podría regularse, quizás como lo han hecho en la experiencia de los otros países, a partir de estrategias y medios para alcanzarla. Y esta estrategia debería considerar una forma de acceso a tierra, tipo 20B, o 20A, perdón, con un mecanismo claro, transparente, efectivo, eficaz, con recursos y mayor apoyo a una institucionalidad clara. Claro. Entonces, es importante anticiparse a lo que puede suceder no solamente en estas 4 regiones, sino también en el resto del país. Sobre recomendaciones que van más allá del pueblo mapuche en general, que sería el otro punto que ya voy a terminar. Entonces, quiero desarrollar, vinculado al argumento anterior, es que como es un informe orientado a las 4 regiones, puede pretender aplicarse a todos los pueblos indígenas reconocidos hasta el momento en Chile. Y hay un punto en el informe que ahí dice, en la página 73 dice: el objetivo del análisis es evaluar el plazo necesario para cerrar la demanda actual de tierras indígenas en Chile, considerando el presupuesto histórico de la CONADI, el peso unitario de la tierra y su variación a lo largo del tiempo. Y esta frase ilustra lo que quiero mencionar, que en Chile hay 11 pueblos reconocidos, además que está el pueblo tribal afrodescendiente reconocido por otra ley. Entonces, es importante hacer la salvedad de que los otros pueblos indígenas, como también los mapuches de las otras regiones, pueden también, no participaron en este proceso de este informe. Entonces, ¿cómo se pueden involucrar a futuro? Esa es la idea, en procesos propios. Sí es un buen precedente para la nueva institucionalidad que se pueda conformar, pero que debe incorporar estas demandas y reivindicaciones de los otros pueblos, como también considerar sus propios relacionamientos con la institucionalidad. O sea, hay diferencias entre los pueblos y al interior de los propios pueblos y dónde están ubicados. Y respecto a la ley indígena en la CONADI, quería mencionar que no queda suficientemente claro qué artículos de la CONADI se espera modificar, ¿ya? Sí queda un poco más claro este tema de la CONADI, del rol que puede tener en algunos puntos. Se le otorga mayores responsabilidades, principalmente a partir de las tierras. Y bueno, creo que el mayor desafío del informe es ver cómo va a avanzar en su funcionamiento, en las posibilidades reales que esto queda, y también tomando las presentaciones del caso de Aeteroa y de Colombia, creo que se puede ir un poco más allá de lo que está presente en este informe. Eso, sí, muchas gracias. No sé cómo estuve en el tiempo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Seguimos entonces ahora, ya vamos a pasar a los comisionados, que es bueno tener más visiones de los comisionados, porque por lo menos en la agenda pública, en lo que ha salido en la televisión, ha casi sido todo, ha estado siendo Moreno nomás, en verdad, y es bueno escuchar a otras personas que hayan estado en la comisión. Así que seguimos con Nicolás Figari, que es abogado de la Universidad de los Andes y participó como experto en la comisión presidencial. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la universidad por esta oportunidad. A ver, quiero comenzar sosteniendo que desde mi perspectiva probablemente esta comisión ha sido uno de los esfuerzos más grandes que ha hecho el Estado de Chile en los últimos 20 años por buscar, y aquí viene un énfasis, soluciones concretas a las demandas de los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche en las 4 regiones del sur. Y hago esta salvedad porque tal como decía don Domingo antes, han habido otros informes. Yo tuve la oportunidad y el honor de participar en la comisión de la presidenta Bachelet en el año 2016 y obviamente esa es una comisión que estuvo más enfocada en un diagnóstico que en la búsqueda de soluciones concretas. Aquí tenemos un informe
en que se hace una propuesta para ir solucionando los temas más relevantes que hoy día están pendientes, creo yo, en la agenda de los derechos de los pueblos indígenas. Quiero destacar del trabajo de la comisión la profundidad que se le dio a este trabajo. O sea, este halago que estoy haciendo al trabajo de la comisión se basa en eso. Lo sabe bien Álvaro, que fue uno de los más requeridos en información, antecedentes y datos, pero también lo sabes todos los que fueron parte de este proceso, que aquí hubo muchos servicios públicos entregando información, compartiendo sus antecedentes de una forma que yo creo que no se había dado antes en el Estado de Chile, por lo menos desde el retorno a la democracia. No sé antes, pero por lo menos en estos últimos 35 años no creo que haya habido un esfuerzo de esta magnitud. Después también me parece como idea general que el esfuerzo que hizo esta comisión es muy disonante con la realidad país que tenemos hoy, en que uno ve extremos muy polarizados, con posiciones muy extremas, y aquí lo que se hizo fue todo lo contrario, es tratar de trabajar conjuntamente por un objetivo común. Y creo que eso es muy rescatable. O sea, aquí el trabajo de la comisión, siento yo, que en el Chile de hoy se alza como una actividad en la que se pudo trabajar, se pudo construir una propuesta y que además se pudo respaldar por una mayoría muy sustancial. Y pasa que en esa construcción, pasa que esa construcción es tan válida y tan verdadera que cuando hablaba Álvaro, yo no podría disentir con nada de lo que dijo Álvaro. Los puntos que planteó Álvaro son exactamente, los comparto plenamente. Entonces, y siento que los comisionados tenemos esa mirada también. O sea, aquí se logró generar un consenso verdadero entre los que participaron ahí, que es muy, muy valioso. También como punto general quisiera plantear que el trabajo de la comisión, más allá de lo que se pueda decir, es una recomendación. Y como recomendación, a mi juicio, tiene un papel que es súper relevante, que es tratar de fijar una hoja de ruta hacia algo que creo que el Estado de Chile tiene pendiente hace mucho tiempo, que es generar una política de Estado para los pueblos indígenas. Aquí lo que pasa es que cambian las administraciones, viene la nueva administración, y no lo quiero decir de forma, no quiero que se interprete de forma peyorativa, pero cada administración que viene cree que sí tiene la solución para estos temas, que es distinta de la anterior. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que van cambiando las administraciones, van cambiando los programas, y al final así no se puede trabajar. O sea, sobre todo cuando uno tiene desafíos de la envergadura que hay en este ámbito. O sea, tú tienes que tener una construcción que vaya pasando más allá de las administraciones. Y hay buenos ejemplos en el caso chileno de trabajo de esta forma. O sea, miren lo que ha pasado en materia de relaciones internacionales. O sea, Chile se ha visto enfrentado a juicios internacionales muy relevantes para la integridad territorial, para la relación con los vecinos, y de administración a administración se han ido pasando la posta y hemos salido airosos, si uno lo puede interpretar, no puedo decirlo, tengo una mujer boliviana, así que me puedo meter en problemas, pero se han resuelto, digamos, de alguna forma esos conflictos. Entonces, creo que en esta materia, que es tan relevante para el país, también tenemos que avanzar hacia eso. Y quisiera como destacar dos aspectos que me parece que fueron fundamentales del trabajo de esta comisión. El primero es el diálogo. Nadie podría dudar que al interior de esta comisión hubo un diálogo transversal, porque los comisionados y los equipos eran todos muy diversos. O sea, desde las primeras sesiones y las primeras reuniones, cada uno venía con sus desconfianzas y con sus visiones propias, y no cometo ninguna infidencia diciendo que cuando se entregó el informe, todos los que trabajamos juntos nos abrazamos y nos despedimos como si hubiéramos sido parte de una misma familia. O sea,
Fue así y así lo considero. Entonces, y eso es fruto de un diálogo sincero, porque uno tiene que reconocer que hubo momentos muy álgidos dentro del trabajo de la comisión. Momentos difíciles, de discusión, en que por lado y lado se relevaban los dolores que la gente traía o que traía las personas a las que representaba. Discusiones muy duras de cómo se tenían que resolver las cosas, por producto de las diferentes miradas de la constitución de la sociedad en Chile. No es muy distinto de ese reflejo. Entonces hubo momentos muy complejos, pero creo que la virtud de esta comisión es que se logró construir algo desde la diversidad. O sea, que esa diversidad permitió generar una propuesta, unas recomendaciones, haciéndose cargo de esa diversidad. Y como bien decía Francisca, obvio, negociando muchas cosas, pero permitiendo que, fruto de esa negociación, se lograra un valor compartido, un documento que todos los que están ahí se sienten validados para respaldar donde sea y en las condiciones que se acordaron. Y segundo, no me quiero extender mucho, Luis, creo que el otro valor muy importante del trabajo de la comisión aquí fue el respeto. Obviamente, la materia encomendada por el presidente para esta comisión es una materia muy delicada. Muy delicada porque, como ya lo dijo el director y como ya se dijo en el primer panel, aquí se arrastran injusticias, dolores históricos, sufrimientos de muchas personas, pasados y presentes. Y eso requiere un trato especial. No es lo mismo hablar sobre aspectos económicos o sobre reformas al sistema de justicia que hablar sobre estos temas. Entonces y eso es algo que yo siento que todos los que estuvimos involucrados en este proceso fuimos aprendiendo también, porque no es algo que uno nace sabiendo. Uno tiene que irse abriendo a entender, a ponerse en el lugar del otro, a mirar como mira el otro. Y eso es difícil y por eso cuando la gente dice, bueno, o decía muchas veces, decía, pero ¿por qué esta comisión sigue pidiendo plazos y prórroga y prórroga? Bueno, porque el trabajo era muy difícil. Esto requiere mucho tiempo y requiere que todos los que estaban ahí tuvieran esa misma aproximación y eso costó. O sea, siendo súper franco, costó. Pero finalmente se logró un resultado. Me parece a mí, y solo para cerrar, que estos dos principios, estas dos aproximaciones, la del diálogo y el respeto, son los pilares con los que tenemos que construir para adelante. Yo estoy súper convencido de que aquí hay un camino y que este camino va a avanzar, no tengo duda. Por lo menos desde el punto de vista de los comisionados estamos todos a disposición para seguir sacando este proyecto adelante. Pero creo que solo si lo que se hace para adelante parte de estas bases, o sea, del diálogo y el respeto, podemos construir un país en que todos sean respetados, sean considerados y se sientan parte de un colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy acotado el tiempo. Muy bien. Seguimos con la última panelista, que es Gloria Cayupe Raín, y que ella, bueno, comisionada también, y hoy día encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío. Entonces tiene ahí varias perspectivas que nos va a compartir. Adelante. Muchas gracias. Ahí sí, muchas gracias. Bueno, primero parto agradeciendo la posibilidad de estar en este espacio, a la universidad, a quienes organizaron, hicieron posible esto, y también valorando que exista el espacio. Yo creo que en el escenario en el que estamos, en cuando hay tanta desinformación, cuando hay tantas posiciones muchas veces sesgadas y cargadas de miradas que no representan la realidad de lo que se busca cuando se habla de bien común, son muy necesarias estos espacios de ir reencontrándonos, reeducándonos y bajando la información y permitiendo también los espacios de discusión.
Y creo que eso es muy valorable y creo que no solo esta universidad tiene esa tarea, sino que todas las universidades debieran estar haciendo este ejercicio y cumpliendo el rol que les toca también en la sociedad, que es ir generando su espacio no solo de construcción de conocimiento, sino de divulgación de conocimiento que permitan una mejor convivencia entre quienes cohabitamos y coexistimos en los distintos espacios. Espero ser juicioso como fueron mis colegas anteriores y ajustarme a los 15 minutos de tiempo. Haré lo posible. Bueno, respecto de mi participación en la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, hay 3 aspectos en los que quisiera contarles. Uno tiene que ver con lo que se vivió en el marco del proceso, del trabajo que desarrolló la Comisión Presidencial durante casi 2 años. Segundo, los resultados a los que llegamos y cuáles son las posibilidades que yo veo y las oportunidades, por sobre todo, que yo veo de este ejercicio que se hizo. Y tercero, también haciéndome cargo incluso de las cosas que aparecieron acá, son qué cosa es lo que todavía queda y probablemente van a ser también parte de los desafíos que vienen adelante en todas las etapas que vienen. Yo siempre dije que este proceso, o sea, el término de la entrega del informe de la Comisión Presidencial es el principio del fin. Y lo planteé así y lo creo así porque creo que esto es una pequeña parte y es el punto de partida de lo que viene en adelante por construir. Lo que hizo la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento y haciendo también juicio, del mandato que se nos encomendó, es precisamente abrir espacios de diálogo, permitiendo a la diversidad de actores que están presentes no solo en el país, sino también en estas 4 regiones donde se enfocó nuestro mandato, que tuvieran la posibilidad de plantear desde sus miradas, de su diversidad de mirada, cuál es lo que les viene a la cabeza y el sentimiento que les produce cuando se habla de un conflicto que tiene raíces tan profundas. Y precisamente el reflejo del trabajo, como bien decía, se me olvida el nombre, Francisca, cuando ustedes lo leen y se van dando cuenta de lo que allí aparece, precisamente es el reflejo del trabajo que se hizo. Esta fue una comisión política, una comisión negociadora, y por lo tanto, cuando se trata de una comisión negociadora, nadie termina en el mismo lugar en el que partió. Y yo creo que eso es muy importante a tenerlo en cuenta cuando tratamos de darle una bajada a este informe. Si bien el trabajo está enfocado en las 4 regiones, siempre estuvo sobre la mesa también la realidad de lo que hoy representa el pueblo mapuche, también con una realidad mucho más contemporánea y no una realidad que fue clara hace 30, 40, 50 años atrás, pero que hoy día, para las generaciones más nuevas, más jóvenes, incluso las que vienen mucho después que mí, la realidad es completamente distinta. Y eso también el trabajo de la Comisión intenta hacerse cargo. Cuando hablamos con los distintos actores, tanto del mundo productivo como de las comunidades mapuches, pero también de las organizaciones, de las asociaciones mapuches, en particular con los actores políticos, con los representantes de los partidos políticos, también se intentó buscar y recoger esas distintas miradas. O sea, el reflejo del trabajo que se hizo en la comisión y de quienes integramos la comisión también es el reflejo de lo que hoy es no solamente la sociedad chilena, sino también de lo que somos el pueblo mapuche y los pueblos indígenas, diría yo en general. El pueblo mapuche, al igual que la sociedad chilena, es tan diverso como somos los seres humanos. Yo digo, los seres humanos somos completamente distintos, tenemos creencias, culturas, vivencias, experiencias, y eso fue lo que se reflejó en la comisión. Teníamos ahí representantes, no fue una comisión entre mapuches y no mapuches, fue una comisión de personas que representamos y que tenemos ciertas vivencias en la diversidad de lo que implica una sociedad como la nuestra y probablemente también como la que representan las sociedades de países que han vivido también este conflicto. Y por lo tanto, yo creo que es valorable
porque el resultado lo que muestra es una transversalidad política que cuesta mucho en nuestra sociedad imaginar. Lo que vemos siempre son las disputas de los sectores políticos. Yo creo que el conflicto que vivimos, particularmente en la zona de Biobío hacia el sur, es un conflicto en donde los partidos políticos han sido partes y no han sido precisamente parte de la solución, han sido parte del problema. Y precisamente hoy día lo que constato es precisamente eso, porque cuando vemos posiciones tan duras, tan diversas, yo digo, ok, es parte de la realidad, pero también es parte de la responsabilidad que tenemos quienes estamos en distintos espacios y quienes están tomando decisiones hoy día. No es fomentar las divisiones, sino es fomentar la búsqueda de caminos que nos lleven a tener un bien que sea mayoritario y que sea para todos. Y yo creo que hay un desafío que plantea esta comisión y que tiene que ver con un trabajo que hicimos muy intensamente al interior de la comisión. Cuando yo digo ahí habíamos 8 personas que incluso en términos generacionales somos muy distintos, en términos de profesiones muy distintas, en términos del rol que cumple cada uno muy distinto y en términos de vivencias también. O sea, hay personas muy experimentadas, incluso que participaron como Nicolás y otros que participaron de procesos anteriores y otros que más bien teníamos un trabajo mucho más desde el territorio y también buscando ese equilibrio entre lo que hoy día las políticas que implementa el Estado y lo que plantean las propias comunidades de acuerdo a las distintas realidades, porque ni en el caso de Biobío ni Araucanía son las mismas demandas, hay muchas que son transversales y que son de fondo, pero también tienen sus particularidades del territorio y que también dice mucha relación con las identidades territoriales, que es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra cosmovisión. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Uno de los ejercicios que nosotros hicimos mucho fue, y precisamente haciendo honor también al título de la tarea que se nos encomendó, que es buscar recomendaciones para el entendimiento y para la paz. Aquí decía al revés, yo siempre dije, esto es importante primero entender para poder llegar a una paz que de verdad sea duradera. Y yo creo que el ejercicio que hicimos fue precisamente entender las distintas construcciones que tenemos todos quienes compartimos en ese espacio, pero que también están los actores que están, representados en la sociedad chilena, que tiene que ver qué es lo que entendemos por diversidad cultural, qué es lo que entendemos por convivencia y coexistencia, y qué es lo que entendemos por justicia. Y eso fue una de las cosas que trabajamos, que las conversamos, y como bien decía Nicolás, una de las cosas que probablemente gatilló en que pidiéramos una segunda y luego una tercera prórroga, es una primera y luego una segunda, ya estaba poniendo más. Una primera y luego una segunda precisamente tiene que ver con el esfuerzo que se hizo por entender la realidad sobre la cual nos pidieron trabajar y de manera también de que las recomendaciones que propusiéramos fueran recomendaciones equilibradas y que permitieran efectivamente poder visualizar un camino de bien común, que es lo que a veces cuesta mucho, porque lamentablemente digo, y ahí somos seres humanos y a veces los seres humanos operamos más bien desde el individualismo que de lo colectivo. Y este es un ejercicio que se hizo y que yo creo que es muy relevante poder también no solo valorarlo, sino también rescatarlo. Yo digo, ojalá en la sociedad chilena y ojalá desde las miradas de los partidos políticos que están tomando decisiones podamos tener más transversalidades políticas que nos lleven de verdad a tener una convivencia sobre la base del respeto y la valoración de las diferencias. Creo que sin duda esto representa un desafío por el solo hecho de que hoy día la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, a pesar de la única disidencia que hubo en ese espacio, representa un acuerdo mayoritario de miradas, de posturas y de ideas que se representaron en el informe. Tomamos mucho en cuenta no solo la experiencia internacional, estudiamos el caso colombiano, estudiamos el caso de Nueva Zelanda, estudiamos el caso noruego, de Australia y varios otros que estuvieron presentes también en esa discusión, pero también consideramos mucho y de hecho no innovamos en lo que hoy, en los avances que hoy hay en Chile respecto de los trabajos que hicieron comisiones anteriores. O sea, el tremendo trabajo que hizo la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, yo siempre dije, yo soy una generación mucho más joven probablemente en estos temas,
Pero si en algún momento el Estado de Chile y quienes tomaron decisiones durante estos últimos 10, 15, 20 años hubieran considerado la mitad siquiera de lo que dice el informe Verdad y Nuevo Trato, no tendríamos ni siquiera una cuarta parte de los problemas que hoy tenemos. Y por lo mismo creo que el desafío de esta comisión, el desafío de los actores políticos que tienen voz y que tienen poder de decisión y poder de influir en los distintos espacios, precisamente está en que este acuerdo, que ya es el 9º y el 4º informe, como decía Domingo Namuncura, que logra de alguna manera aunar distintas miradas, no se quede guardado en un escritorio. Y yo creo que eso es responsabilidad y tarea también, no solo de quienes convocan este espacio y generan estas instancias, sino de nosotros mismos que fuimos parte de este trabajo, de quienes participaron en las distintas audiencias, pero por sobre todo también de quienes hoy día estamos en los territorios y vivimos lo que significa vivir en espacios donde hay muros imaginarios que a veces cuesta tanto derribar. Y por lo tanto, creo que el desafío es que esa transversalidad pueda ir caminando también un poco hacia afuera y no se quede encerrada en el informe ni en ese salón 200 del Palacio de la Moneda, donde muchas veces discutimos, nos enojamos, peleamos, pero también fuimos capaces de construir y de desconstruirnos, porque yo creo que una de las cosas importantes es que cuando uno llega a una comisión de negociación, una de las tremendas habilidades que si no las tiene hay que desarrollar y que es entender y ponerse en los zapatos del otro. Y yo creo que acá se dio ese espacio. Las recomendaciones, ni esta ni las anteriores probablemente, y ojalá no vuelvan a haber más recomendaciones, sino que se empiecen a implementar cosas que hoy día hagan sentido. Ojalá aborden los temas desde la búsqueda de un equilibrio, porque yo creo que los extremos no benefician a ninguna de las partes. Y yo creo que cuando se producen precisamente esas miradas de posiciones tan duras, es cuando más agudizan las desconfianzas, agudizan el sentimiento de frustración que hay también en los territorios. Y yo creo firmemente, lo dije antes, lo digo ahora y lo sigo reafirmando, que creo en el diálogo como una herramienta profunda y muy firme de buscar soluciones a los conflictos. Y el pueblo mapuche ha dado muestras históricas de eso. Y yo siempre lo conversaba, de hecho, con los distintos actores con los cuales tenía la posibilidad de conversar en comunidades o desde el marco de la institucionalidad, es que a pesar de las desconfianzas, a pesar de las frustraciones que hay, el pueblo mapuche sigue dando señales de estar disponible al diálogo. Pero también soy consciente, y esto digo soy consciente como mujer mapuche, es que cada vez es cierto que hay menos espacio. Y hay menos espacio para el diálogo porque lo que vemos es un sector político fragmentado y porque lo que vemos es una institucionalidad que no ha estado a la altura de los requerimientos que ha planteado una sociedad mapuche históricamente. Y ahí yo destaco una de las cosas que también proponemos en el informe, que tiene que ver con un paquete, digo, de recomendaciones, pero que abordan también un cambio en el marco institucional de cómo hoy día se enfrenta esto. Lo decía, se me olvidan siempre los nombres, el colega de Colombia, Rodolfo, que una de las cosas fuertes que se hizo también en Colombia para poder materializar esto tenía que ver con un cambio de la arquitectura institucional. Y eso es algo que nosotros también proponemos porque entendemos que cargarle la mochila solo a la CONADI, con las herramientas y pocas herramientas que tiene, con los pocos recursos que tiene, cuando además cuando se discute el recurso económico con los cuales va a contar CONADI, es una pelea en el Parlamento y hay algunos que usan a favor o en contra el tema indígena. Entonces, digo, claramente hay un cambio que hay que hacer ahí. Y parte de la responsabilidad que nosotros teníamos
y es parte del trabajo que intentamos reflejar, es que si uno mira la integralidad de las recomendaciones que planteamos en el informe, precisamente lo que decimos con eso es tratar de decirle al país, decirle al pueblo mapuche, miremos un poquito el futuro con un poquito de más de optimismo. Miremos un poquito el cómo vamos construyendo una ruta que nos permita una salida que sea más justa y que sea sobre todo sobre la base del respeto. Y voy terminando con esto cuando digo, bueno, faltaron cosas sin duda. Yo lo dije también en algún momento, yo dije, probablemente estas recomendaciones tienen las mismas imperfecciones de los seres humanos que formulamos esas imperfecciones. Pero el llamado entonces está, y el desafío también está, y la invitación, por cierto, es a, entonces, bueno, tenemos una base y tenemos un punto de partida, construyamos sobre eso. Creo que hizo falta en eso probablemente, y ahí cuando yo delante decía al inicio me hago cargo también de lo que falta, es que creo que falta y faltó poner con mucho más fuerza la realidad hoy día del mundo mapuche, cuando más del 50% de la población, y en esa me incluyo, estamos en las ciudades, ocupando distintos espacios, pero estamos y no hemos perdido nuestra identidad y no hemos perdido la visión que tenemos de lo mapuche y de lo indígena. Pero también seguimos muy vinculados a los territorios. Yo, si bien estoy en Concepción hace 20 años, y he desarrollado mi vida personal y profesional ahí, mi vida cultural y espiritual sigue estando con mi comunidad y sigo transitando en ese camino. Y por otra parte, creo que también faltó una cuestión que les envidio mucho al proceso colombiano, que tiene que ver con el enfoque del rol, o el enfoque de género, como conocemos en Chile, o la valorización que tiene el rol de la mujer, sobre todo en lo que ellos denominaban el proceso, o sea, el traspaso de los conocimientos, la mantención, cultural y de la familia en el marco de la cultura mapuche. Sin duda creo que hizo falta ahí, pero también creo que dado que esto era una comisión negociadora, la perfección no está, pero es un camino sobre el cual podemos construir y no quedarnos con un informe guardado en el escritorio, sino cómo somos capaces de ese informe, que fue un trabajo duro y un trabajo con mucho sentido de responsabilidad, podemos tomar aquellos puntos que son fuertes y desde ahí en adelante construir. Creo que lo que no puede ocurrir es que sigamos tal cual estamos, porque no solamente seguimos alimentando ese muro imaginario del cual yo hablo, sino además seguimos profundizando los dolores, las heridas, y que eso no nos conduce a ninguna parte. Así que, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gloria. Bueno, han sido un panel con muchas opiniones y yo insisto que hace honor a lo que fue la comisión finalmente poder escuchar distintas versiones y opiniones de lo que pasó allá y cómo se hizo. Entonces vamos a abrir una ronda de preguntas, tenemos unos minutos todavía. Y adelante. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Quería pedirles a todos los panelistas si es que tienen la expectativa o la esperanza de que efectivamente esta comisión va a lograr implementar sus propuestas, sus recomendaciones, que comenten por qué creen eso, como para alimentar nuestras esperanzas. A mí me gustaría que me la alimentaran. ¿Qué hace diferente esta comisión de las otras? Y también le quería preguntar a los dos comisionados si pudieron tomar algún resguardo para que con el cambio de presidencia en un poco menos de un año esto no quede como letra muerta. En el fondo, ¿cómo se hace? Si pudieron abordar esa parte. Si quieren en el mismo orden en que presentaron. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo quiero ser muy sincero, ¿verdad? Yo soy un sujeto que no cree en muchas cosas, ¿ya? Pero de cierta manera he logrado ver desde la racionalidad del derecho, la historia, la antropología, las vivencias, la experiencia, que es absolutamente necesario de repente forzarse a creer y forzarse a avanzar.
Y en ese sentido yo siento que esta, primero, es una oportunidad histórica. Segundo, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Y tercero, creo que es una solución procedimental que nos da herramientas para un futuro compartido. Yo acá escuchaba muy atentamente al profesor Peña, que fue mi profesor de Civil 1 en la universidad, y comparto mucho la mirada, el arco que él pone. Yo lo pensaba de una manera parecida. Yo sentía que para que realmente pudiéramos avanzar, tiene que haber primero una resignificación de la memoria. Y ese es un proceso social, más que jurídico, que está en curso. Y las universidades, los pensadores, los investigadores aportan mucho en ello. Segundo, para que avancemos tiene que haber justicia. Y eso es algo que se tiene que ver en la sede moral, que yo creo que esta es una oportunidad para que el Estado, y espero que el presidente lo haga, pueda alzar la mirada y pedir perdón en nombre del Estado respecto a lo que ha sucedido y donde el aparataje estatal, del cual hoy día formo parte, ha tenido responsabilidad por acción y omisión. Pero para poder avanzar todavía queda un paso más, que es la reparación. Y ese es el tema que nos plantea el informe de la Comisión Paz y Entendimiento. Es un camino donde avancemos no solamente del discurso, del papel, sino que avancemos a la práctica y sobre ella construyamos un futuro común. Entonces, yo sé que esto tiene 1000 maneras de fallar. Cuando me sumé a este trabajo al inicio, sabía que tenía 1000 maneras de fallar. Creo que contra todo pronóstico se logró un informe con un acuerdo supramayoritario de personas muy distintas, y creo que esa es casi una lección moral al resto de la sociedad, de cuando nos podemos encerrar en condiciones de que podamos entender multilateral y multifactorialmente un tema, podemos llegar a acuerdos. Y eso es algo que nos falta, y eso es lo que yo creo que viene ahora, la bajada a territorio, la bajada a la sociedad civil, a que se converse, se posicione, que podamos entender el concepto de deuda histórica y dejemos de ver esto como privilegios de una casta que, más que obviamente privilegio, ha tenido muchos dolores. Entonces yo siento que es un camino lento, que tiene que transitar por la consulta indígena, que espero se haga en esta administración para que quede asentado el tema a futuras administraciones. Y, por supuesto, es algo que la sociedad civil tiene que decidir con sus representantes políticos. Yo creo que los 19 partidos que se sentaron a suscribir la Comisión Paz y Entendimiento no son una garantía, pero sí al menos abren una ventana de que esto es mucho más viable que otros intentos anteriores. Así que prefiero creer en todo mi nihilismo y racionalismo jurídico. Muchas gracias. Yo voy a responder brevemente un poco desde afuera. Primero, mencionar, porque no estuve adentro de la comisión, mencionar que quizás el punto de solucionar el conflicto, que quizás el mandato de la comisión, eso no se va a alcanzar, porque el conflicto es parte de la relación y eso deberíamos cambiar quizás el paradigma. Mi propuesta es cambiar el paradigma del conflicto como una solución o como fin del conflicto, sino entenderlo como parte de la relación. Bueno, ese es un punto antropológico, pero creo que es importante ponerlo, porque decir que se va a acabar la demanda de tierra o limitar ciertos aspectos es no entender la dinámica de las relaciones históricas. Lo que sí creo que es muy relevante de la propuesta de la Comisión de las Recomendaciones tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad, que aborda la problemática indígena, que eso implica más poder, más espacios de poder, más recursos y sobre todo tener una estrategia más realista sobre la problemática de la tierra, de la brecha de las tierras rurales, que hay que siempre enfatizar, principalmente asociado a los títulos Merced y más las otras excepciones que también se plantean en el informe. Creo que eso ya da un horizonte a avanzar, que quizás la dificultad de la falta de información o del no diálogo de la información existente dificulta más, no solamente en términos presupuestarios, sino dificulta más dar respuesta a las demandas de tierra de las comunidades mapuche. Entonces creo que ahí sí da un avance en eso, que también tiene que implementarse, tiene que analizarse, pero también considerar que va a haber otros pueblos, otras comunidades de otros territorios que también podrían, con todo su derecho,
también hacer algún tipo de demanda. Entonces, yo lo que haría, este informe de alguna forma abre, más que cierra, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso por mi parte. Gracias. A ver, yo no sé si te sirvo mucho porque yo soy optimista por naturaleza. Así entré a la comisión, los que estuvieron conmigo saben. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. Creo que debiéramos ver señales bien claras y contundentes en el corto plazo. Respecto al proceso, creo, como bien decía Álvaro, que aquí hay varias instancias. Y de corto, mediano y largo. Y lo importante aquí, para mí entender, sería que se iniciara con esas instancias, sobre todo las de corto. Y en el cortísimo está la consulta, como dice Álvaro, en la medida en que esa consulta se echa a andar en los plazos que al parecer están previstos, ya estamos encaminando un proceso. Ya después vendrán las instancias legislativas y todo lo que conlleve, pero por lo menos se encamina un proceso y eso yo creo que es un tremendo avance. Y sobre el tema de los resguardos, la recomendación 21 precisamente generó eso, basado en experiencias de comisiones anteriores, que en el fondo generan una propuesta y la continuidad queda entregada a equipos que muchas veces ya no están disponibles, los recursos no están disponibles, entonces se ven comprometidas. Aquí se propuso una intencionalidad de continuidad con equipos, con personal, con recursos, y eso da una garantía de que frente a cambios de gobiernos, de administraciones, al menos va a estar esta institucionalidad que va a tener esta responsabilidad y que debiera ir continuando con los procesos. A ver, yo soy igual de optimista un poco que Nicolás. Creo que cuando uno entra a ciertos espacios, lo primero que tiene que hacer es creer para poder también intentar y hacer el esfuerzo de que se puede. Y tengo expectativa, creo que principalmente no porque sean las recomendaciones perfectas, sino porque son recomendaciones que, como lo dije antes, en su integralidad lo que buscan es mostrar una hoja de ruta de que sí es posible llegar a una salida a este conflicto histórico. Y creo que en base a eso yo veo dos oportunidades. Una oportunidad que la pueden tomar dos sectores en particular. Uno, creo que tiene que ver con la posibilidad de nosotros, digo, del mundo mapuche, de ver por fin que se den respuestas más prácticas a los problemas que se han planteado siempre. El tema de la demanda de tierra es una demanda que es real. Hoy día está el director de CONADI acá y las demandas hoy día de las comunidades son más de 1.500 comunidades que están y que han creído además en la institucionalidad del Estado y le han solicitado una restitución de tierra. Bajo los pasos que tiene CONADI hoy, no tiene ninguna posibilidad de responder a esas más de 1.500 comunidades que al día de hoy tiene esa demanda. Si pensamos sobre todo que CONADI lo que compra, y ahí el director me corrige, si lo que hace CONADI hoy es comprar aproximadamente, es decir, le da respuesta a 14 o 15 comunidades en promedio por año. Entonces imagínense cuánto tiempo nos vamos a demorar en que se le logre dar respuesta a estas más de 1.500 comunidades que están hoy con su solicitud en CONADI. Y además, otra de las cosas que nosotros planteamos dentro de las recomendaciones es también considerar la realidad de otra realidad, digo, que está también presente dentro del mundo mapuche, que tiene que ver, por ejemplo, con comunidades que están en la provincia de Arauco y algunas en Malleco, y que no fueron sujetos de entrega de titulación histórica por parte del Estado, y que esas comunidades, bajo la actual normativa, no van a tener respuesta nunca. Y hoy día también lo que nosotros proponemos en las recomendaciones es considerar esa realidad, porque son comunidades que existen, que están, y además la provincia de Arauco y el territorio de Arauco es un territorio histórico. Es decir, ¿cómo
¿cómo no reconocer la realidad que está ahí y cómo no reconocer que históricamente ahí han vivido y han sufrido los dolores del despojo las comunidades que allí habitan? Y también hay otro margen de comunidades que, teniendo títulos de merced, no han hecho el trámite y simplemente en algunos casos ha sido porque la institucionalidad, como lo dije antes, no ha estado a la altura. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que comunidades que teniendo su título de merced, pudiendo reclamar su derecho, no lo han hecho simplemente porque no creen en la institucionalidad? Y hoy día también es una realidad que consideramos, o sea, tratamos de que las recomendaciones que allí se presentan sean realistas, pero que sean viables de ejecutar por este gobierno y por los gobiernos que vengan. Yo creo que es una oportunidad para ambos sectores, para ambos mundos, digo, mirándolos desde ese punto de vista. O sea, tendríamos la posibilidad, el pueblo mapuche, de recibir respuesta a esos requerimientos largos, a esos dolores largos, a ese sufrimiento que está en los territorios que uno no puede desconocer, pero también al mundo político y a quienes toman decisiones de poder demostrar que institucionalmente sí es posible dar respuesta a esos requerimientos. Y yo creo que la conjugación de esas dos cosas permite que seamos, y que al menos yo, sea optimista en el camino que se puede conducir. Y respecto de los resguardos, coincido con lo que plantea Nicolás. Una de las cosas que no se había planteado en las comisiones anteriores es el cómo se resguarda luego la implementación. Y una de las cosas que nosotros proponemos también es que se cree una oficina o el nombre que el Ejecutivo luego le quiera llamar, pero que se encargue de resguardar la implementación de las recomendaciones. Antes lo que había ocurrido es que se entregaban las recomendaciones brillantes, muchas, muy realistas también, muchas de las que se entregaron en el pasado, pero en donde no quedaba establecido el cómo luego se implementaban, ni menos quién hacía seguimiento a esas recomendaciones. Y eso es un poco también se incorpora en el informe. Entonces, si bien no podemos garantizar, porque no está en la facultad de ninguna de las 8 personas que estábamos ahí en esa comisión, no tenemos ninguno la facultad de garantizar el 100% que cada una de las recomendaciones que ahí están se implementen. Sí intentamos poner en el documento y poner dentro de las recomendaciones alguna vía que permita poder ir haciendo no solo seguimiento, sino que haya una institucionalidad especial que se dedique a hacer estas implementaciones y no que queden dispersas como hoy día está. O sea, el tema indígena está un poco en agricultura, otro poco en desarrollo social, otro poco en cultura, otro poco en salud, y está disperso en todos lados. Pero la bajada cuesta que se haga, porque cuesta que se coordinen los distintos servicios públicos, pero también cuesta que se logre entender cuál es la intencionalidad que hay de fondo de eso, porque no hay ningún mínimo de coordinación de las políticas que existen, y eso uno lo ve cuando se ejecutan, por ejemplo, las consultas indígenas. O sea, quienes somos mapuches sabemos que hay consultas indígenas que se han estado ejecutando 2 o 3 al mismo tiempo. Y cuando hay tanta desconfianza en esta consulta, porque además las consultas, dado como están planteadas, son meramente consultivas, entonces, dice, ¿cuál es la motivación que tenemos de participar si no tenemos ninguna garantía de lo que se diga en esas consultas se va a considerar o no? Y hay algunos que las consideran y otras que no, pero queda sujeto a la voluntad. Entonces, tratando de hacernos cargo de eso, también proponemos ciertas recomendaciones que van en esa línea, pero como vuelvo a decir, no tenemos ninguno de quienes estamos ahí la facultad de decir esto se garantiza y esto es obligatorio que lo tomen el gobierno que venga, independiente del color político. Nosotros creemos, y yo personalmente quiero creer, que quienes están tomando decisiones tengan el sentido de responsabilidad de país y sentido de responsabilidad con un pueblo que existe antes de que el propio Estado existiera, y que lo tome con esa seriedad y diga y piense que ya no podemos seguir estando como estamos, digo. Bien, yo creo que estamos en la hora, sí, ¿no?
estamos en la hora, así que no vamos a abrir a más preguntas. Solo agradecer no solo a este panel, sino también a Andrew, a Rodolfo, a un Domingo acá con esa gran pregunta que hizo y que nos dejó pensando en que yo creo que es fantástico lo que han mostrado acá los colegas de los pueblos originarios que han presentado y que han comprobado que aquí no se trata de ser arcaico para estar defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que es fantástico. Yo quiero darle un aplauso a todos los que han participado acá y agradecer a la UDP por esto, ¿no?